bienvenidos al límite de la célula. Soy Gaby y en este podcast exploramos el punto exacto donde el conocimiento de la neurobiología se detiene y la investigación de vanguardia comienza. Hoy vamos a platicar sobre la regeneración del sistema nervioso. La investigación ha aportado evidencia y se nos ha dicho que el sistema nervioso central, que comprende el cerebro y la médula espinal, no se regenera, que este daño es permanente. Y esta idea define los límites de las células y de nuestra capacidad de recuperarnos de estas lesiones. Pero esta es una frontera inamovible porque el cerebro y la médula espinal tienen una capacidad de recuperarse tan limitada en comparación con otros tejidos del cuerpo. Y para responder estas preguntas, que son muy importantes, y desmantelar el mito de que el sistema nervioso no se regenera, tengo el placer de presentar a la doctora Nidia Carrillo, que ella es líder en la investigación de células precursoras, tanto del sistema nervioso como fuera del sistema nervioso, de la terapia celular y del fascinante rol que tiene la proteína GFAP en el proceso de la regeneración. Y pues bienvenida al primer episodio de este podcast. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tu presentación. Y pues yo feliz de estar aquí. Muy bien, pues empezando con las preguntas y un poco por lo básico. ¿Qué pasa cuando hay una lesión en el sistema nervioso? ¿Sí es tan drástico como lo dicen, que no hay células, que no se pueden recuperar estas células que se perdieron? ¿O qué es lo que pasa? Sí, muy bien. Pues a mí me gusta presentar el ejemplo de las lesiones en sistema nervioso, cómo sucede en nuestra piel, porque es algo que es más fácil de observar, más fácil de entender, como cuando nos hacemos un rasguño. Ese rasguño, sabemos que tenemos una capa protectora primero que va a tratar de impedir que haya contaminación, y después las células de nuestra piel y células del sistema inmune van a participar para curar esa herida, para que al final de cuentas no se note que tuvimos esa lesión. De la misma manera, en nuestro cerebro puede haber pequeñas heridas, pequeñas lesiones, muerte de algunas neuronas, pero nuestro cerebro es tan maravilloso, tan grandioso, que está detectando constantemente estas pequeñas lesiones y las está regenerando, las está recuperando. Hay células también del sistema inmune propias del sistema nervioso que van a apoyar a esta regeneración. Pero como bien lo dices, pues la lesión va a ser la regeneración o la recuperación después de una lesión en el sistema nervioso central, que es dentro de nuestro cerebro, va a ser mucho más complicado que lo que sucede en la piel. Y cuando esas lesiones son mayores, entonces es verdad que el cerebro trata de primero proteger toda esa información valiosa que tenemos, esas conexiones nerviosas que tenemos, y lo primero que hace es aislar, entender lo que está pasando, y ya cuando no se puede recuperar, entonces va a formar una barrera que impide que ese daño se propague, y es cuando se van a manifestar esas lesiones que son muy complicadas y ahorita es un reto regenerar. Entonces sí hay regeneración, sí hay recuperación, pero sí es más difícil. Ok, no, pues sí, el cerebro es muchísimo más complejo que un pedacito de la piel, ¿no? Sí. Y bueno, ¿existen células que adentro del cerebro pueden regenerarse cuando detectan un daño, o está como limitado a lo que ya tiene y ya no, hasta ahí llegó? Exacto, muchas gracias. Sí, muchas gracias por mencionarlo, porque efectivamente, al menos en roedores, se tienen bien identificadas las regiones, zonas en las que hay neurogénesis. ¿Qué es esto? Pues formación de nuevas neuronas, pero lo que es increíble, en organismos adultos. Obviamente, conforme va avanzando la edad de los individuos, va disminuyendo la cantidad de estas células, que de manera coloquial se les conoce como células madre, pero de manera formal, por si lo escuchan o por si lo leen, se llaman células troncales. Entonces, células troncales son las células madre, que sí son las que están monitoreando otra vez en todo nuestro cuerpo, pero de manera particular en nuestro sistema nervioso hay células capaces de reconocer esas señales de daño, esas señales que nos advierten o les advierten a las células que hay un daño, y esas células son capaces de migrar a la zona de daño y de regenerar, ya sea porque ellas mismas adquieren formas de las células que van a ayudar a regenerar, o les van a dar las instrucciones para que el sistema y las células que estén ahí ayuden a regenerar. Entonces, estas sí son las células madre o células troncales. Ok, y bueno, ¿hay evidencia de que haya estos tipos de células en humanos? Y si existen, ¿como por qué
se limita, o sea, si sí existen células que reparen, ¿por qué está tan limitado cuando hay una lesión? Pues lo delimitado sobre todo tiene que ver con el tipo de lesión, el tipo de daño y pues la agresión desde donde viene la lesión. Todo el tiempo nuestro cerebro o nuestro sistema se está regenerando. Si hay evidencias, hasta ahorita ha sido complicado identificar bien las zonas en humanos que demuestren así los nichos de células troncales y células madre, como lo hay en roedores, porque aunque son muy comparables los dos sistemas, tanto de roedores como de humanos, no se ha podido identificar los mismos nichos en las mismas estructuras como en roedores. Pero lo que sí se ha visto es que en el cerebro de los humanos hay una gran plasticidad. Se han reportado que después de lesiones en humanos incluso, muchos no se detectan porque nuestro cerebro tiene la capacidad de compensar funciones, de que hay distintas estructuras que entran a salvar esas pequeñas lesiones y muchas veces no nos damos cuenta. Pero lo que me parece muy importante, que me gustaría también integrar, es que es importante la salud, el bienestar, cómo está la homeostasis de todo nuestro cuerpo y saber que hay lesiones o células dañadas que se están regenerando, pero el problema es cuando, como en cualquier tejido, si el daño es constante, incide esta lesión, va a llegar un momento en el que el sistema es incapaz de regenerarlo. Entonces depende mucho de cuál es el origen de la lesión, los tipos, las zonas, y la gravedad y también pues la edad del individuo. Evidentemente en niños pues hay más plasticidad, hay más facilidad de regeneración. Estas células también que están en todo nuestro organismo, pues también pues va a ser mucho más eficiente en individuos jóvenes que en adultos. Pero en adultos, pues sí, se conservan estas células. Ok, muy bien. Pues sí, sí es muy importante la salud de cada individuo y de esto pues va a depender un montón de cosas de cómo se va a resolver. Sí. Y hablando como de las limitaciones, pues ahora toca hablar de cómo responde el sistema nervioso a este daño y qué proteínas están implicadas y bueno, pues sí, eso en general. Y ahorita platicamos más de GP. Sí, sí. En realidad es maravilloso el sistema nervioso, es muy interesante y son tantos elementos que, bueno, que en lo particular yo no lo conozco todo, pero lo que alcanzo a conocer desde las áreas de estudio y de investigación que estamos desarrollando en el laboratorio, nos hemos dado cuenta que las lesiones, bueno, cuando hay una lesión, el sistema va a tratar de recuperarlo, va a tratar de regenerar. Y hay unas células especiales que me gustaría introducir, el nombre de astrocito. Me encanta también el nombre de astrocito porque, aunque su nombre proviene de que es una célula en forma de estrella, en realidad es la estrella del sistema nervioso. Estas células sí tienen la capacidad de detectar los daños, de responder a todo. O sea, si hay nutrientes de más, de menos, si hay neurotransmisores, cómo se conectan, y si hay un daño, pues también van a tratar de resolverlo. Entonces, estas células, como células estrella, van a tratar siempre de recuperar, pero si si el sistema analiza todo el conjunto y considera que es muy difícil la regeneración, entonces estas mismas células lo que van a hacer es evitar que el sistema se siga dañando y es cuando van a hacer una barrera. Y estas células, que es lo que estudiamos en el laboratorio, tienen una proteína que las caracteriza, que se ha descrito esta proteína, de hecho, en estas células, que es la proteína glial fibrilar ácida. Yo sé que son nombres extraños, pero es una proteína muy importante y de cariño le decimos GFAP. Entonces, GFAP es una proteína, una molécula que está dentro del cuerpo de esos astrocitos y que son los que pues van a apoyar estratégicamente a todas las funciones que requiere el astrocito para cumplir todas sus funciones. Y una de ellas, participar en identificar las lesiones, ver si se puede recuperar y si no, también tomar medidas como para evitar
que el daño progrese. Claro, pues GFAP es súper interesante y me gustaría retomarlo un poco más a profundidad cuando hablemos de cómo resolver los daños de las terapias celulares. Para retomar como el hilo, GFAP se eleva cuando hay un daño, y esto es lo que decía la doctora de los astrocitos. Y los astrocitos finalmente pues forman esta cicatriz glial, y pues aquí viene una pregunta muy interesante. Se dice que la cicatriz glial impide que el sistema nervioso se regenere o que vuelvan a crecer los axones de las neuronas. Pero se puede afirmar que esta cicatriz glial es como el villano de esta historia y que es totalmente malo, o es un poco mentira. Sí, es tal vez una acusación muy fuerte, ¿no? Contra esta función que pareciera, como bien dices, una barrera. Si volvemos a hacer la analogía y solo, no con la finalidad de simplificar las lesiones en el sistema nervioso, sino con la finalidad de esquematizar o de tratar de explicar qué es lo que sucede en el sistema nervioso, pues regresamos a la cicatriz de la piel, que yo lo comparo también mucho como cuando, si en una casa pensamos, llega un vehículo y rompe la barrera, rompe uno de los muros de tu casa, entonces pues va a ser un desastre. Lo que se tiene que hacer, pues no vas a dejar a la intemperie, no vas a dejar expuesta esa herida, entonces lo que tienes que hacer es rápido tapar, rápido, con lo que tengas a la mano, tablas, cobijas, pues tratar de cubrir. Eventualmente, pues tal vez se va a ver algo malhechón. Y una vez que ya viste que la casa está segura, tienes tiempo para integrar materiales y ahora sí reemplazar con ladrillos y cemento como se debe, hasta que pintes y allí en ese muro pareciera que nunca hubo un daño, nunca hubo una lesión. De la misma manera, y eso sería la cicatriz, cuando nos hacemos una cicatriz, con el tiempo, pues vemos que desaparece, se desvanece. En nuestro cerebro, los astrocitos son los responsables de hacer esa protección. Primero, si hay un daño, van a tratar de monitorear, ver qué pasó, qué se puede hacer, van a llamar a las células que que tengan esas competencias, ahora con toda la profesión, de visualizar, ver cuál es el estado de la lesión, ver cómo lo van a curar, cómo intervendrán cada una de las células. Entonces, los astrocitos en gran parte organizan esta información y van a sellar. Entonces, el que sellen va a ser muy importante. Y como GFAP, esta proteína, que es una proteína estructural interna de estas células, pues conforme más crezcan los astrocitos, conforme más proliferen, pues va a haber más de esta proteína. Entonces, muchas veces se asocia el incremento de expresión de la proteína GFAP con un aumento de la lesión, pero no hay que perder de vista que este incremento, que esa cicatriz, este aumento de GFAP es con la finalidad de limitar la lesión, de limitar el daño, y que poco a poco se pueda favorecer esa regeneración. El problema es cuando la lesión es muy grande, hay mucha muerte celular, y entonces, si todo se pudiera resolver, pues los astrocitos reemplazan y todo queda como si nada. Pero el problema es cuando se mantiene la lesión, entonces los astrocitos tienen que ser más firmes, proliferar más, y entonces este aumento de la expresión de GFAP no necesariamente es como algo dañino, sino es una respuesta a que el sistema ha sido incapaz de regenerar. Y en realidad GFAP pues a mí me gusta pensarlo como una molécula muy noble porque es una proteína que le va a dar esa capacidad a los astrocitos de ser moldeables, de migrar, de formar expresiones, de también un término que es muy bonito, que es plasticidad. Le va a dar como esa plasticidad, como si fuera plastilina, para que el astrocito haga las funciones. Ok, pues entonces GFAP hace un poco de todo, ¿no? Sí, la verdad es que en el laboratorio estamos investigando porque hemos visto que se han descrito distintas isoformas de GFAP y en el propio laboratorio hemos visto que muchas de estas isoformas, de estas variantes de la proteína, están presentes en las células, por ejemplo, en células madre, células troncales de médula ósea,
que eso nos habla de que es una proteína que está presente en estas células que participan en en distintos eventos que promueven la regeneración en distintas partes del cuerpo, no solo en el sistema nervioso. Claro. Muchas veces los investigadores ponen los nombres dependiendo de la zona en donde encontraron a la proteína, pero pues las proteínas, la verdad es que hacen su función en todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sabe qué necesita cada parte y pues tiene las proteínas para eso, ¿no? Entonces, las proteínas no tienen por qué estar casadas con un solo sistema. Y en este caso hemos visto que GFAP pues está ampliamente distribuido. En todos lados. Y bueno, ya hablando de las células que pueden regenerar, ¿qué tipos de células o qué terapias celulares están probando o qué están haciendo los investigadores en ese sentido para intentar reparar, en este caso el sistema nervioso central, pero también en general? Sí, pues lo que nos queda, porque regenerar el sistema nervioso, como bien lo dices, es todo un reto. Y si bien no hay estrategias únicas que favorezcan la regeneración, sí se están analizando las células que se sabe que promueven la regeneración. Entre ellas están, bueno, la cara buena de los astrocitos, la que les gusta cuando están participando en procesos de regeneración. Hay otro tipo de células gliales del sistema nervioso central que tienen propiedades particulares que favorecen la regeneración en el sistema nervioso. Están las células de Schwann, otro nombre es particular, que son células del sistema nervioso que están distribuidos por nuestro cuerpo en las extremidades, piernas, brazos, bueno, todo lo que sobresale de la médula espinal, pero también otro tipo interesante de células, que ya lo mencionaba, las células troncales mesenquimales. Entonces, se están analizando cuáles son las funciones de estas células que se sabe que sí regeneran para tratar de imitar las funciones y llevarlas directamente a las zonas de lesión. En este caso, se ha visto, bueno, como ya lo decía, tipos particulares de glía o las células troncales. Las células troncales tienen la ventaja que se pueden obtener de distintas fuentes como médula ósea, tejido adiposo, folículo, pulpa dental, están ampliamente distribuidas. Estas células están ampliamente distribuidas y entonces lo que se pretende es purificar estas células y trasplantarlas, porque se ha visto que estas células, al igual que las células troncales de nuestro sistema nervioso, tienen la capacidad de generar copias de sí mismo, es decir, aumentar la población, pero además secretan muchos mediadores químicos que atraen a las células que van a favorecer la regeneración, y entonces ahí va la otra propuesta. Uh-huh. Si se sabe que estas células también liberan al medio estos mediadores químicos que inducen, que llaman a las otras células endógenas para que migren a la zona de lesión y regeneren, o inducen a la diferenciación, es decir, hacen que las células que estén ahí se especialicen y también contribuyan a la regeneración. Las terapias están encaminadas a, bueno, en particular una de las terapias, que es la terapia celular, están encaminadas en purificar estas células promotoras de la regeneración para trasplantarlas a las zonas de lesión, o recuperar los factores que liberan estas células. También se ha visto que estas células, bueno, como todas las de nuestro cuerpo, tienen la capacidad de empaquetar moléculas, mediadores químicos, en paquetes de membrana. Esos que se llaman exosomas o microvesículas extracelulares también pues se recuperan del medio acondicionado, se pueden inyectar o se pueden pues sí, inyectar directamente en la zona de lesión, y sin que sean las células, estos factores también pueden favorecer la regeneración. Y ahí también se evitaría el riesgo de que estas células pues se diferencien o migren a zonas donde no deberían migrar. Entonces, pues ahorita lo que se está estudiando son las propiedades promotoras de la regeneración y los trasplantes de células o de productos de las células. Ok, pues sí, hay mucho por hacer, por estudiar, por ver. Y ahora un par de preguntas, sin ánimos de crear polémica. ¿Cuál es la mejor tipo de célula desde su perspectiva? Y segundo, ¿cuál es la célula que realmente
piensa que va a ser al final, así como, así, ¿Cuál, es especulativo tampoco. cuál se O sea, ¿cuál es considera la que mejor? ajá, cuál se considera que es la mejor célula para el trasplante, ¿verdad? Para favorecer la regeneración. Sí. Yo creo que puede ser la célula troncal, Okay. porque en lo que hemos observado en el laboratorio, por una parte hemos visto que las células troncales tienen un perfil muy parecido a las células promotoras de la regeneración del sistema nervioso, que, bueno, ya poniéndole nombre, se llaman Schwann-like. Se llaman Schwann-like porque están en el sistema nervioso central, pero son muy parecidas a las células Schwann del sistema nervioso periférico. Entonces, comparten mucho de su fenotipo, pero además son células que esa es su función constantemente. Su función es recibir las señales del entorno, dirigirse a la zona de lesión y promover la regeneración. Y el hecho de que expresen GFAP me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque, por ejemplo, en hígado, en páncreas, en pulmón y, bueno, en la propia piel, están esas células que tienen estas características que se pueden comparar, que comparten marcadores, comparten funciones, y la función más, pues, por la que nos interesa es que favorecen la curación de herida. Que todas estas tienen forma de estrella, todas estas tienen GFAP, y entonces, pues es lo que las células ya saben hacer. Lo que creo que se debe cuidar es solo hacer más análisis para ver cuál es ese perfil, si esas células tienen que ir acompañadas de algo más para dirigir la intención de que curen la herida y evitar el riesgo de que migren a zonas que no queremos y que vayan a ser como estragos, ¿no? Que asegurarnos de que van a seguir el caminito. Y eso sí es una fuente mucho más accesible. Ok, y bueno, en ese sentido, y un poco de promoción para el laboratorio, ¿con qué etiquetas se piensa que vamos a identificar otras células precursoras? O sea, como que, aunque no expliquemos exactamente los nombres, pero como qué moléculas o qué etiquetas pensamos que son las que al final nos van a decir qué células nos van a ayudar. Pues sí, de hecho sí es, como dices, para hacer promoción. Bueno, esta idea proviene desde la doctora Graciela Gudiño, que estudió las células Schwann-like. Y al estudiarlas, justo las agrupó en una familia de células que expresan marcadores. Pero lo que es muy interesante otra vez es que estos marcadores están relacionados con un fenotipo de plasticidad celular, con este fenotipo que las células requieren para favorecer la regeneración. Y entonces, si bien podemos hablar de un P75, podemos hablar de vimentina, del propio GFAP, pero también haciéndole promoción al laboratorio, estudiamos las isoformas de GFAP, creemos que la relación y proporción de isoformas de GFAP, bueno, en particular, está en la beta, la delta, hay muchísimas isoformas. Creemos que dependiendo de la composición de esas isoformas de proteína nos va a ayudar a darle ese perfil, a identificar, dependiendo de cuál isoforma, cuál es la función en ese momento que tiene esa célula. Y que de esa manera podemos elegir y podemos saber cuál es la célula que está en su punto para poder ser trasplantada. Claro. Bueno, también puedes hablar un poco del futuro, así desde su perspectiva. ¿Qué vamos a ver en cuestión de la terapia celular en general, no solo del trasplante de células, en los próximos años? ¿Qué visualización le da al futuro de la terapia celular? Sinceramente, lo que yo proyecto a futuro es que más que curar, por ejemplo, lesiones o una gran cantidad de enfermedades neurodegenerativas, bueno, siguen siendo un reto, no por lo que puedan hacer las células, sino por la complejidad de la etiología de cada una de estas enfermedades. Claro. Porque si bien
pues el origen es idiopático, o sea, no se sabe cuál es una de las razones o cuáles son las causas que están desencadenando esta enfermedad, y entonces en función de eso, pues es más o menos fácil promover la regeneración. Entonces, ese me parece un reto por la naturaleza de la enfermedad como tal. Pero lo que sí creo es que si nosotros reconocemos cuáles son las moléculas que están presentes en las células promotoras de la regeneración, si nosotros podemos comprender cómo podemos mejorar el ambiente para que estas células vivan y puedan promover la regeneración, entonces sí podemos aportar ideas. Por ejemplo, ahorita que mencionabas también lo de las proteínas y de terapia celular, se están haciendo muchos análisis, por ejemplo, para detectar Alzheimer a través de la cantidad de GFAP que hay en líquido cefalorraquídeo o en suero o en plasma, precisamente porque dependiendo de si hay muchos astrocitos, pues va a haber más GFAP, y en esa limpieza que hace el cuerpo constantemente, pues están eliminando pues todo lo que esto que está en exceso, y entonces hay manera de saber que si hay una mayor cantidad de GFAP en el líquido cefalorraquídeo en suero, pues podría indicar un daño. Entonces, pero eso solamente es lo que está reflejando la enfermedad. Pero por otra parte, sí podríamos ver qué grado de recuperación, cuál es el estado, y si podemos mejorar las condiciones del entorno, que aunque suene un poco, creo que a veces parece que es menos esperanzador, pero quiero que se vea como lo contrario, pues apostar más a que realmente los hábitos contribuyen mucho en ese estado de homeostasis que nuestro cuerpo requiere, y que tiene que ver la alimentación, el descanso, el convivio con otras personas, pues el concepto de salud. Me voy a permitir tomar un concepto de clase de escuela, pero el concepto de salud es bienestar físico, mental y social. Entonces, pues es eso, o sea, tener una buena convivencia, una buena relación, buenas emociones, descansar, comer, hacer ejercicio. Entonces, todo eso, pues con eso ayudamos a nuestras propias células troncales, nuestras células endógenas, que ya saben lo que tienen que hacer, y nosotros pues podemos ayudarlos, y podemos, mientras más conozcamos la biología, pues más podemos intervenir. Claro, sí, sí, totalmente. El mejor no trópico es comer bien, dormir bien, exacto, hacer ejercicio, etcétera. Sí. Y ya finalmente, es como última pregunta, ya que está de moda la inteligencia artificial, pues ¿cuál va a ser el papel tanto en esta parte de la neurobiología de la inteligencia artificial, pero también de todo esto de Big Data, bioinformática y la edición de genes? ¿Cómo se visualiza para usarse en la regeneración del sistema nervioso? No, pues yo lo veo muy, muy benéfico, bastante enriquecedor, porque muchas veces nos topamos en eventos de divulgación científica, en eventos pues esos eventos de ciencia, que muchas veces estudiamos por separado el mismo tema, ¿no? La regeneración, pero desde el sistema inmune, sistema nervioso, sistema endocrino, desde las proteínas del citoesqueleto, desde los distintos actores que participan, que conforman el sistema. Entonces, yo considero que la inteligencia artificial va a ser muy benéfico para integrar la información de todos los sistemas. Hay mucha información que se está descubriendo muchos aspectos en distintas áreas, en distintas partes del mundo, y que lo que puede hacer es conectar esa información tan valiosa para que los investigadores podamos encontrárnosla y crecer a partir de ahí, no repetir experimentos que ya están haciendo en otras partes del mundo, considerar los distintos enfoques con distintos modelos experimentales, y eso, creo que es muy importante cómo la inteligencia artificial puede tender esos lazos, pero evidentemente pues sigue siendo importante pues ese análisis, ¿no? Con bases científicas.
Sí, y con ideas frescas. Sí. Sí, totalmente. Bueno, ya para ir cerrando, pues ha sido muy interesante platicar de esto, escuchar sus opiniones, todo lo que sabe. Y ya para cerrar, sí, pues, ¿qué mensaje le dejaría a alguien, probablemente estudiante, que se quiera dedicar más a esta área de la investigación y en general también a las personas que puedan ver este podcast, escucharlo, sobre la investigación de la regeneración? Yo les diría que sigan creyendo, que sigan con esas ideas de cómo se puede mejorar el mundo, porque yo les comento también, a veces entran a los laboratorios donde ya está todo estructurado y les decimos, vete por ese camino, pero ahorita que están como estudiantes y que están a punto de tomar una decisión hacia qué área dirigirse, pues conocer lo más que puedan de información de todas las áreas, que vayan formando criterio, viendo cómo sí se pueden resolver las cosas. Creo que todos los alumnos son muy ingeniosos, están llenos de ideas y que lo que quieren estudiar está en una parte del mundo que está para que la disfruten y puedan hacer esa contribución, pero esa contribución disfrutando, porque el laboratorio sí se disfruta, la investigación se disfruta, y eso, que no hay un camino rígido, estructurado. Entonces, pues eso, que disfruten. Okay. Muy bien. Pues muchas gracias por compartirnos toda su experiencia aquí. Y pues muchas gracias a todos por estar en el podcast. Sigan explorando la ciencia con nosotros en los próximos episodios. Bye. Muchas gracias. Gracias. Bye.